que justo... me salió una nota. Decía que nos encontramos con esto, justamente, la pregunta, esto es muy interesante, por lo menos en ciertos casos donde aparece, ¿qué dice al otro? ¿Qué quiere? Aparece justamente en un dispositivo analítico. ¿Por qué en un dispositivo analítico? Porque la posición del dispositivo analítico, lo que presenta, lo que intenta es instaurar un otro dentro del dispositivo, no transformarse en el otro del niño, restaurar un otro donde alojarse en el dispositivo. Y es muy interesante cómo aparece de repente en muchos casos esa pregunta de qué soy para el otro, ¿no? Pregunta que no aparece porque realmente es muy clara esta posición, y esto soy taxativa, ¿no? En el sentido que son niños como que quedan del lado de la satisfacción y del goce, del imperativo del goce, y no hay disponibilidad del otro, con lo cual hay poca disposición al deseo y el amor. Porque la única manera de poder encontrarse con el deseo es atravesar este encuentro con el otro y el deseo del otro y la falta del otro, y la propia falta. Es ahí donde viene todo el trabajo que, bueno, que varias temas importantes, estas notas son niños, la conferencia de Ginebra, el tema claro donde las dos notas de un niño es fundamental por este tema, porque ubica qué lugar tiene el niño y ahí podemos decir de qué estructura estamos hablando. Si es objeto de la verdad del fantasma de la madre, es una historia, estamos frente a un niño psicótico. Si está sobornado también por la madre, que era como, no hay una separación entre el ideal y el niño, no hay suficiente separación, no funciona. Y por otro lado, si un niño es síntoma, es el niño síntoma de la verdad de una pareja, la verdad de la relación parental, sea cual sea. Esto es lo que no vemos en este niño. No hay un niño que hable de un síntoma de una relación parental, que después vemos como el Juanito, que es lo rechazado que vuelve. Algo muy importante de la nota sobre el niño es que el planteo de cómo se da la transmisión constitutiva, subjetiva. Y para que haya una transmisión subjetiva tiene que haber una madre y una madre que esté ahí, y la función madre, y la ley del padre que venga a mediar y que sea como la encarnación del deseo, dice. Que encarnación usa la palabra, la encarnación es que toma cuerpo el deseo del padre, ¿no? Y bueno, porque si no aparece esa mediación, este niño puede quedar apretado en ese goce materno, que es el que realmente lo recibe. Porque realmente este es el problema de un niño, que está muy cerca de ese goce. Es un niño que es posible ser tomado como un objeto. Entonces, así como es un objeto que puede ser amado y transformado, puede ser como está tan a mano, puede ser como de todas las posibles transgresiones y
y, y apresamientos. Vemos madres que pueden usar a un niño hasta el servicio sexual. O sea, todo nuestro seminario es sobre el tema del goce materno y goce femenino. Porque el goce materno tiene una prioridad en que, como el niño está muy cerca, lo decía ya Freud, que toca lo más pulsional de la madre, el encuentro con ese niño. ¿Sí? Y ese encuentro está muy cerca de todo lo que sea el goce de la madre. Y que justamente todo el trabajo que nosotros hacemos, bueno, que estamos trabajando en el seminario, es como algo que se dice muy importante, que para ver qué madre, lo decía acá, por supuesto, para qué madre es, hablemos de qué mujer hay en esa madre. Porque la mujer, con su deseo, que sea algo más que ese niño, es la que va a introducir. Esa madre, no toda, esa madre suficientemente buena, como decía Winnicott, o sea, que deja un espacio de enigma de qué es lo que desea esa madre. Y ahí es donde puede aparecer el deseo del otro. Esto es lo que tiene que estar como ansia, ¿no? Graciela, perdón, ¿ustedes quieren que...? Bueno, no sé. Bueno, recibo y después, no sé si van a querer que hable de un pequeño recorte de un caso. Esto que justamente decimos que es este goce materno, o sea, ¿por qué decimos, bueno, qué tipo de padres son los que no puede rastrear en el niño amo? Y vamos a la madre. Ya Mono Anonía había trabajado del binomio madre y niño psicótico, madre y niño débil mental. La verdad que he armado la historia de que se puede hablar de madre y niño amo. Porque hay una posición, digamos, de esa madre que es una madre que tiene como la posibilidad, distintas, pueden tener distintas versiones, pero que es una figura, estamos ya hace mucho tiempo, en 1938, escribió Lacan Complejos Familiares, y donde ya hablaba de la decadencia o de la caída de la figura paterna. Ustedes saben que cuando decía que la madre desea algo más que el niño, es cuando aparece la posibilidad de un significante del nombre del padre que dé lugar a responder a ese deseo de la madre y que va a significar a ese niño en un determinado lugar. Si no está eso, aparece este peligro a ser tragado, digamos, vorazmente por la madre. Esto Lacan ha trabajado en muchos momentos, y sobre todo el caso Juanito, lo vemos claramente, cómo lo que falló ahí es esa función paterna que justamente lo que se generaba en Juanito es la posibilidad de ser devorado por la voracidad materna, y que lo que faltaba allí era una función paterna que Juanito lo arma con un síntoma. Por eso el síntoma viene a ocupar esa función materna. El síntoma de Juanito es un síntoma que justamente el miedo a ser mordido por los caballos es el miedo a ser mordido por el otro. Él ocupaba para la madre un lugar
absolutamente de objeto fálico total hasta que nace la hermanita, ¿no? Sí, escucho algo. Pero el trabajo como más, como que si avanzamos en todo este tema de que, ¿qué es ese goce materno con el cual este niño puede ser tomado, capturado? Y lo que vemos es esta frase que me parecía muy contundente de Cotet, pero que la afirmo y la continúo, que es que una cosa es ser objeto del fantasma de la madre, que ahí estamos en la psicosis, y otra cosa es estar identificado al fantasma materno, ¿sí? O atrapado por ese fantasma materno. Y esto es lo que vemos fundamentalmente en esta casuística. No es que el padre también hay un tema, no se puede universalizar esto, pero esta casuística nos va encontrando con esta temática. También hay como padres como muy infantilizados, ¿sí? Y que toman como una paridad con estos niños. Estos niños, por ejemplo, a veces son niños muy chicos y se les habla como adolescentes. Y después además hay un tema, se les habla así, entran en una paridad con estos niños, pero después se los sirve. ¿Sí? No solo se los sirve, sino que después se les exige o quieren que responda a los deseos del otro. Y él está en una posición de amo, donde no está dispuesto así nomás a venir al otro. Hay algo muy importante que es por qué tienen problemas en las escuelas, porque al no haber un enigma del deseo del otro, al no acercarse al otro con curiosidad, lo que falta es esta curiosidad del saber. Falta esa curiosidad, y al contrario, se invierte la situación. Estos padres aparecen como curiosos de qué va a decir este niño. Todo este juego de este atrapamiento, los padres, en el caso de la función paterna, hay un tema que estos niños, como parecen muy paradigmáticos de la autosuficiencia, de que todo lo pueden, que van a llegar muy lejos, también chocan que le pegan al ideal paterno, al yo ideal de los padres, digamos. Como que es un niño que va a tener todos los logros y va a decidir lo que quiere, cuando todos sufrimos de no poder hacer lo que queremos. Sobre este niño cae pluralidad de voces. Y justamente este es el punto de cómo separarlo, cómo vamos a interferir, cómo vamos a atacar esta satisfacción pulsional. No es atacar, pero cómo vamos a irrumpir para que este niño no siga en esta satisfacción pulsional que siempre toda satisfacción pulsional termina siendo como lo decía el Narciso, el mito de Narciso, el que les leí esa frase, es mortal, es mortífera porque momifica. No es que permite, lo que permite a un sujeto avanzar y crear es el deseo, no el goce, el imperativo del goce. Freud se preguntaba qué hacer con el carácter, si se podía tratar el carácter. No puede decir, comparando con estos niños, con ese carácter, ¿no? Y es interesante porque él lo que dice es que el carácter es como no acepta las reglas del otro. Y no es que anula al otro,
si es que no acepta las reglas del otro. Y está, el que lo toma muy bien eso es Miller, que dice que es un solo frente a toda a la invasión de lo que plantean, a la regla de los otros, a lo que plantean los otros. La frase, la encuentro, es la mejor dicha. Lo interesante de esto que nos plantea Freud con lo del carácter es, se puede tratar el carácter, es reversible el carácter, reversible, es trabajable el carácter en un análisis, porque realmente hay como sabemos muy bien que hay algo muy duro de mover. Y él dice que no es sintomático, sino que es satisfacción pulsional. Lo dice así. Y que es lo mismo que estamos planteando nosotros. Es que estos niños somos, primero se rompen con las reglas del otro, se niegan a poder escuchar al otro, al contrario, quieren ser escuchados ellos. El punto fuerte es eso, cómo se va a cortar esta satisfacción pulsional, cómo se va esta agitación pulsional, cómo se va a cortar, porque la forma que tienen estos niños, por ejemplo, de separarse de lo materno, cuando yo decía, después de la eliminación está la separación, y este es el fenómeno que creo que en niños ambos vemos, que hay una dificultad en la separación, estructural, te lo digo, como constitutiva, ¿no? No falta la separación. Y en esa separación que falta, a veces lo que vemos es que estos niños se separan pero con el cuerpo, que son esos niños que, bueno, llamados hiperkinéticos o que no paran, y es una forma de separarse del otro, pero separarse con el cuerpo que hace síntoma al otro. No es un separarse con la posibilidad de crear un lazo para poder recorrer un recorrido, porque lo que trabajó Lacan con este tema es justamente la pulsión no es el instinto, la pulsión es un recorrido, ese recorrido va alrededor de un objeto, y como va alrededor de un objeto, en ese encuentro es donde se llama el recorrido pulsional. Esto es lo que no se tramitó en estos niños, ese recorrido por el encuentro con un objeto, por poder hacer todo ese ruido que implica pasar por lo significante del otro, pasar por esa separación y poder encontrarse con ese objeto, que ya no es de nadie. Y esto es ese trámite, ese tramitar este recorrido pulsional, es lo que algo falló ahí. Y esto es lo que podemos ver en las curas. Cómo en las curas nos vamos a encontrar, si nos dan las posibilidades, es la gracia de lo que suceda, pero siguiendo a un niño, cómo seguir una pista para que se tramite algo en ese encuentro. Un encuentro que yo digo no se dio. ¿Cómo? Porque lo interesante de acá es que este niño, decíamos, el capricho del niño tiene que ver con el capricho materno. Este niño puede decir que, ¿por qué digo que la agitación pulsional está muy ligado a la fantasmática? Porque con esa satisfacción pulsional, con este imperativo de goce que tienen estos niños, es como no ofrecerse realmente la forma de parar al otro. No ceder, porque es como que no ceden. Un niño psicótico cedió,
porque se ubicó en lugar de objeto. Lo colocaron en un lugar de objeto, pero él está ahí, en ese lugar de objeto. Estos niños no ceden, siguen con este ritmo imperante de su goce y no ceden así nomás. No ceden y no ceden para ellos y no ceden para el otro. ¿Mm? Entonces el punto será cómo encontrar la punta del hilo que nos permita que haya una concesión, ¿no? Uno de los casos que yo planteé, que tomé, que me interesó, bueno, fue un caso de un niño que era realmente el imparable, era absolutamente, atravesaba cualquier cosa, no podía estar en ningún lado, se iba todo el tiempo del jardín. Y fue para mí muy enseñante ese caso, porque el niño en un momento, cuando jugaba, por ejemplo, en las sesiones, jugaba, hablaba sin parar y no había manera de que poder preguntarle, por ejemplo, jugaba a la sangre fría. Uno le preguntaba, ¿y el cuchillo? ¿Y qué cuchillo? No contestaba ninguna pregunta, o sea que era un discurso que seguía, no paraba, lo armaba a su piacere, pero realmente no armaba una ficción, no armaba, porque eso es algo interesante. La novela familiar, como dice Freud, permite que el niño arme una novela donde se separa una escena donde arma un padre con ciertas características y una madre que aparece como mujer en su transgresión. Este es un armado de la novela familiar que permite al niño armar toda una historia con la cual garantiza su neurosis y su ficción. Este niño no tenía ningún juego, el juego era una cosa así, repetitiva, con palabras como acuchillantes, pero bueno. Hasta que en un momento determinado pasan dos cosas muy serias. Una, el niño en la casa había una fiesta, falta una joya, y todos empiezan a buscar, y todos saben, al fin y al cabo, que este niño la escondió. Bueno, empiezan a buscarlo desesperado. Y bueno, lo encuentran, nadie dice nada, realmente suponen todos que fue. No pasa mucho tiempo de esta situación que la madre aparece por la casa. Este niño se había como colgado de una escalera. Y le dice, mírame mamá. Es un acting, como ven, con riesgo, ¿no? Entonces, esto nos dio la oportunidad, es increíble, pero ese acting, bueno, a veces se dice que los actings sirven, nos dan la posibilidad de introducirnos con un sujeto, que aparezca un sujeto. En un momento determinado, hace muchos años, hubo una jornada en la escuela de la mañana que se llama Las virtudes del acting. No quiere decir que vamos a impulsar el acting, porque el acting está dirigido al otro y eso justamente no habla, sino que se dirige con el acto. No es un pasaje, es una mostración al otro, pero en directo, no es que está hablando, no es que está contando, o uno puede descifrar qué le está pasando. Entonces, cuando la madre me cuenta esta historia, me contó lo que había pasado, yo lo recibo al niño y directamente le digo, sin mediar, no, le pido a la madre que me cuente qué había pasado delante
Y entonces la madre se va, el niño se queda conmigo, y le digo, le pregunto, sin decir, él no dice nada, no cuenta nada de eso, no dice nada, y yo le digo, sí, vos sos un objeto precioso. Esa palabra da lugar a que él me diga, vamos a jugar por primera vez. Vamos a jugar que yo me escondo. Vos me buscás y no me ves. Y arma toda una ficción que fue la primera vez que este niño ficcionalizó algo. Ese ser buscado para ser mirado, que no es visto. A esto me refiero cuando no necesitamos un acting para encontrarnos con un hilito del cual nos podamos agarrar para poder ligar a dónde podemos tocar, que a veces tocamos significantes que no estaban, que están en el niño, pero no estaban jugando, no dialectizaba con esos significantes, simplemente estaban allí, y uno pesca de repente un significante, lo nombra, y toca algo que permite el despliegue y la aparición del juego de significantes, y aparezca un significante, otro, y así aparezca algo que signifique. Yo he visto casos donde una palabra se toca y aparece la significación de una fantasmática que es como nodular en la historia de ese niño. Porque no es que uno dice, ¿tienen fantasmas estos niños? Sí, el fantasma por ahí está, pero como defensa, no es un fantasma que se entrega, la fantasmática que responde al deseo del otro. Y realmente es lo que uno tiene que construir con estos niños, ¿no? Construir su fantasmática. Y este trabajo es el que, bueno, proponemos como tocar, ¿no? ¿Qué hilos nos van a llevar a poder encontrarse con eso que no se tramitó en ese encuentro? Porque realmente los casos nos muestran, todos los casos que llegan, que dan cuenta de niños que se han dado un nuevo encuentro, a partir de que fue alojado por un otro, que lo mira, pero no lo mira de una manera con esa mirada que los apresa, o esa mirada que los mata, o esa mirada que le pide, o esa mirada superyoica, sino que es otra manera, o sea, esa posibilidad de que se dé un alojamiento y un encuentro. No sé, me gustaría que por ahí quizás puedan empezar como a preguntar, porque me gustaría como quizás... Perdón, Graciela, me atrevo a decir una cosita porque nuestra anfitriona Cristi Trevisan, está con un inconveniente técnico, así que bueno, esperemos que pueda solucionarlo. Se ha quedado sin audio. Ahora está, se ofreció un bombero. No, tenemos a Esteban Muñoz y la mujer. Bien, que están buenísimo. ellos, a ver, ¿lo ven por ahí? Esteban, sí, está por acá. Ahí Sí, está acá Esteban. estoy. Bueno, ahí está. Perfecto. Ahí vi que tenían Marcela y Recondo y Sí. Lorena Alejandra levantada la mano. Sí, lo veo. ¿Qué les parece? ¿Iniciamos una charla? ¿Sí? Marcela, no sé quién levantó primero. Marcela, te escucho. Bueno, Adela, la verdad que muy interesante todo lo que has traído, y vos misma me indujiste a que me preguntara sobre
qué lo diferencia de la psicosis. Y yo creo haber pescado en lo que vos dijiste algunas oposiciones, y me gustaría saber si, bueno, si vos estás de acuerdo con lo que yo tomé. Vos hiciste una diferencia entonces entre la falta del nombre del padre en la psicosis y en estos casos un fracaso de la función paterna que implica que el nombre del padre está inscripto, pero la función no funciona, para decirlo de alguna forma. También me pareció entender entonces que vos ponías el niño en el lugar del objeto del fantasma de la madre en la psicosis. Y acá, en estos casos, una identificación al fantasma de la madre. Lo cual también me parece interesante si se pudiera desplegar cuál sería, si sería al objeto, si sería, bueno, o cómo se ubica. Me pareció también interesante lo que vos ubicabas del narcisismo del niño, que en realidad encaja con el narcisismo de los padres, ¿no? Como, y que lo lleva al niño, me parece un poco a lo que creo entender que es el delirio del yo, y que, bueno, entraría un poco también en esta categoría, o en esto que decimos todo el mundo es loco, ¿no? Pero la pregunta que me hago finalmente, cuando vos decís que la intervención es una concesión, es que uno podría ubicar este tipo de niños en una defensa contra la castración y en un rechazo del inconsciente. Bueno, esta sería un poco mi... ¿Dijiste una defensa? Contra la castración. Obvio. Y un rechazo del inconsciente por el otro lado. Sí. Bueno, estas es un poco las preguntas que me suscitó. No sé si estás de acuerdo en esto que... Sí. Entre vos diferenciás, ¿no es cierto?, esta cuestión de que no son psicosis. Bueno, traté de seguirte en hacer entonces una diferencia. Yo creo que cuando Lacan toma de Melanie Klein la trapera inspirada, que la llama, porque justamente lo que Melanie Klein marcó es esa madre pulsional, ¿no? Es esa madre, está bien, Melanie Klein le pone nombre a esas fantasías, ¿no? Pero él se inspiró en el tema de eso pulsional, esa gula superyoica, que lo llama así, ese goce materno que toda infancia está confrontado a encontrarse. Pero es diferente cuando ese niño que presentifica la verdad del objeto del fantasma de la madre. Es una historia. O sea, sigo con algo que vos dijiste al principio. Cuando no hubo esta separación, cuando la intervención paterna no funcionó en todos los planteos, creo que lo que vemos es en todos los planteos que plantea Lacan la función. Primero lo plantea como nombre del padre, pero también después lo va a decir que es un padre que tenga como causa a la mujer, como causa de deseo a esa mujer, a la que le va a otorgar la posibilidad que ella tenga los niños, que va a estar a cuidados, bajo su cuidado. Le posibilita. Y tenemos por un lado
en esto que plantea Lacan, de esa función paterna, una madre que se dispone a ser objeto de un hombre. Que por supuesto va a atender a esto, que se va a ocupar del objeto niño, pero de todas maneras va a poder disponerse a ser objeto, causa de deseo de un hombre. Esto es lo que vemos en estos casos, que ninguna de estas asiversiones funcionan. Vemos a una madre muy atada a su cosa, a su voce y a su fantasmática. Y cuando uno va hilando, va descubriendo que realmente yo no diría, no podemos generalizarlo, identificado al fantasma materno, pero para mí es la clave de lo que Lacan plantea con Gite. Está bien, Gite es un caso especial, pero dice, ¿qué incidencia tuvo el fantasma materno? Y esto es el punto que pesco en toda esta casuística. La incidencia de esa fantasmática. O también, ojo, fantasmática familiar. También, claro. Pero no es que representa y objetaliza ese fantasma, sino que tiene una ligación con esa fantasmática, que realmente a veces es familiar, como si despertara o concretara el secreto de la familia, fantasmático, ¿no? Dijiste algo más recién, que me pareció interesante. La segunda parte que dijiste, Marcela. La segunda parte, ¿qué dije? ¿Qué dije? Creo que te preguntaba si no era todo esto una posición fantasmática, o una posición de rechazo a la castración. No, una defensa contra la castración y un rechazo al inconsciente. Bueno, sí, totalmente. Decir que hay porque rechazo ahí al sería inconsciente, rechazo al inconsciente, no es totalmente psicosis, ¿no es cierto? Exacto. Y lo que sí está claro es que justamente si no hay al deseo ni al amor, ni al juego de los significantes, que no inciden los significantes del otro, no tienen resonancia, por supuesto que no hay dialéctica del inconsciente. El inconsciente tiene que funcionar con un significante para otro significante, en la primera instancia, ¿no? Digamos, el significante, el inconsciente también goza, pero el goce tiene que tener como ligado al lenguaje que pueda articular ese goce. En estos casos no hay esa dialéctica. Justamente lo que se da no pasa en el narcisismo del deseo, como lo nombra en un momento Lacan. Se queda en ese narcisismo yoico. Y justamente lo que es, apostamos a eso, a que se pueda abrir este juego dialéctico del inconsciente, ¿no? Y el inconsciente aún, cuando decimos hubo una jornada que, bueno, planteamos cómo hacemos para que ahí aparezca una operación del inconsciente, digamos, que se ponga a operar. Porque estos niños no entran en esa dialéctica, justamente están muy apresados. Esos significantes, para que se juegue, tienen que dialectizar, que justamente es la diferencia entre lo que hace Lacan, entre la lengua materna, que lo llama la lengua, que es un significante que cae sobre el sujeto. En cambio, el lenguaje es todo un saber sobre el inconsciente, digamos, ¿no? Es un saber hacer con el inconsciente. Ese es el lenguaje. La lengua es la matriz, pero para que haya lenguaje tiene que haber un saber hacer con el lenguaje, con la lengua. Ese saber hacer con la lengua es donde aparece el lenguaje y aparece realmente los significantes poniéndose en juego.
Y ahí aparece la dialéctica del deseo del niño. Por eso digo que si uno pesca en determinado momento ciertos significantes que lo tocan y lo llevan a decir algo que nada, salen con una ocurrencia, pero no una ocurrencia repetitiva de una marca. Y es ahí donde vemos cómo el inconsciente empieza a operar. Porque esa es la apuesta, ¿no? Por supuesto que no se acepta la castración, pero tampoco lo que... Del lado de la madre y del padre tampoco. Y del padre tampoco. Exactamente. Hay algo de un rechazo a la castración y al inconsciente familiar. Para aceptar la falta, claro, para mostrar la falta, es cuando mostrar la falta es porque aceptas la castración. Si no se acepta la falta, si no se muestra la falta, si no aparece el deseo del otro, hay algo ahí que está atrapado, sí, por supuesto. Gracias, Adela, muy interesante. Había otra mano que vi. Sí, Natalia. Natalia, vos preguntaste, ¿no? No, pero había alguien que levantó la mano. Yo, gracias, Adela. Lorena. Sí, pero bueno, se fue respondiendo porque con lo que decía Marcela y tu respuesta, a medida que ibas avanzando preguntaba qué lugar con estos chicos para poder incidir, para poder ahí cortar un poco ese movimiento, ese yoísmo o eso pulsional, de qué modo el otro puede ingresar, o bueno, me parece que con el caso que vos fuiste describiendo, era el objeto precioso sos vos, ¿no? Con eso que le pudiste responder ahí o pescaste algo de él, ahí me parece que hay como cierta posibilidad donde el otro lo pesca en eso que es imparable, ¿no? Poder estar atento a ese lugar donde empieza a aparecer algo de la pregunta, del enigma, del lado del otro. Poder abrir algo en el campo del otro, ¿no? Que puede ser en el colegio, en lo familiar, en lo analítico. Eso. Sí. Es tocar las marcas, que encuentres la manera de tocar las marcas, porque justamente cuando se dice la langue materna, la lengua materna, son marcas que tienen mucha incidencia y tienen mucha determinación sobre un niño, pero a veces son mudas. En ese modo sería, ahí sería tocar algo de esa identificación fantasmática con lo materno también. Como decía recién Marcela, doctora, de acuerdo, que generalmente la incidencia del fantasma materno se ve mucho en estos casos, de cómo ahí está jugando una fantasmática materna, y ellos toman esa incidencia que tiene el fantasma, porque no es que es la causa o la determinación, pero sí la incidencia. Y hay, como uno puede decir, son niños identificados a una fantasmática, que no es propia. Por eso digo que no es que están comandados, eso uno lo ve en todos los casos. No es que ellos aparecieron como inventando esta historia de esa pregnancia, de ese yoísmo, ¿no? Haces una diferencia entre la incidencia y no la causa. Eso también me parece interesante. Cómo inciden ellos. Claro, pero esto es, sí, porque lo decimos con todos los niños, no es que los padres son los que, por eso en la conferencia de Girona dice, esa criba de lenguaje que cae sobre el niño lo marca que es el que le da todo algo con la que él tiene que arreglársela. También está en las notas sobre el niño algo muy fundamental, que es importante, qué deseo se jugó en esa madre con ese niño. O sea, no es lo mismo un niño deseado que un niño no deseado,
O un niño puede ser muy deseado, pero como objeto que se lo quiere agarrar de tal manera que sea propio, ¿no? Cuando digo disidencia porque no vamos a culpabilizar a los padres, ni es por esto que pasó. Hay historias traumáticas en la familia y no tuvieron una incidencia traumática. Para que el trauma pueda ser trauma, tiene que haber algo más allá de eso. Es una incidencia por lo que algo se marca después, ¿no? O sea, no es que porque pasó esto va a pasar esto. Esto es lo que nos aclaramos muchísimo, pero con todos los casos. No ponerlos como culpables, ¿no? Sino qué incidencia tuvo la historia de cada uno, el fantasma de cada uno, la posición de cada uno. Y es fundamental, sí. A mí me parece que realmente, para mí, ¿no? El goce materno es una clave que de entrada se planteó en el análisis. ¿Cómo separarlo de ese goce? Pero no lo planteamos solamente los psicoanalistas, creo que todos. Sí. Dale. Sí, esto que por un lado marcabas con esa caracterización del niño amo como un ser pulsional, me acordaba cuando Freud en 3 ensayos para una teoría sexual creo que habla de ese niño pulsional que se comporta, dice, como una mujer de vida ligera, por los prejuicios que tenía Freud con las mujeres de vida ligera, decía, que se hacen hablar, se hacen mirar, se hacen, ¿no? Como que pasa por el otro, en ese circuito pulsional pasa por el otro. Entonces pensaba cómo que esa caracterización del niño amo no implica que se maneja en un discurso, porque en el discurso amo el que se enlaza con los significantes del otro, ¿no? Y que va siendo una historia, que va siendo, bueno, como se ve en las curas, que cuesta mucho instalar ese amor de transferencia con estos chicos, ese amor bueno, que se veía bien con el caso de Natalia, que costó que el chico quisiera ir a ver a su analista, ¿no? Que él pidiera, porque los padres ya no lo podían llevar, porque bueno, no sé, pero como él ya estaba enganchado, le encantaba ir ahí y hacer historias ya que eran más, hablaban más de sus gustos, de sus cosas, ¿no? Ahora, fíjate que en este caso de Natalia, a mí me pareció re interesante cómo ella nos cuenta este tema de que este chico le abuelo la fiesta naciendo, ¿no? Claro. Digamos, como que cuando nace ella no esperaba para nada que venga alguien a interrumpir su ganas de fiesta, de joda, lo dice así, y realmente el nacimiento de este chico implica una aguafiesta, ¿no? Como lo dice Natalia muy bien. Y es muy interesante, el chico tenía una compulsión a festejar su cumpleaños. Era una cosa no cumpleaños, pero aparte, fuimos a leer bueno, esto del no cumpleaños, ¿no? Festejar el no cumpleaños, que es una cuestión que hasta se llevó a un no sé, no quiero decir teorema, pero algo que es una demostración matemática de lo que queda fuera siempre del conjunto, del conjunto de los no cumpleaños. O sea que el cumpleaños es único, sería. El día de cumpleaños es único para cada cual. Y él quería festejar siempre el no cumpleaños, todo el tiempo.
Claro, pero esta cosa que realmente era yo lo leí, no lo escuché trabajar por ustedes, pero cuando lo leía miraba toda esa cosa compulsiva que es impactante cómo se pone en juego en la transferencia. Es cierto que el niño accede a pedir encontrarse, pero creo que de entrada a este niño algo pasó en ese encuentro que él empieza que ella logra, Natalia, que haga de esto un juego. Juguemos a que festejase el cumpleaños. Y cuando lo va parando con todas las cosas que le dicen, trae una torta de verdad, le dice, no, eso no. No. Me resultó muy, muy simpático y muy bien. Pero realmente este niño, en ese encuentro, empieza a jugar. Porque este niño no jugaba. Era compulsivo ese juego del no cumpleaños, ¿no? No había juego. Si no hay juego, Era no hay ficción. Claro, era consumista además, porque le compraban Claro. cosas. Todo el tiempo quería comprar cosas, pero no importa, objetos, goce, más satisfacción, más demanda que era imparable, que no tenía, como toda demanda, no para, chilla, patalea, si no para. Realmente ella logra que ese espacio se transforme en un lugar donde recién aparece el fuego. Y el psicoanálisis plantea una respuesta que, digamos, muy diferente a las de las neurociencias, que más que nada etiquetan al chico, dicen trastorno de conducta, trastorno de... Bueno, y de ahí a la farmacia, porque es así. O tales estudios, y entonces son padres que van rotando de un lugar al otro hasta que caen a la consulta, porque ya no encuentran un alivio, ni para ellos ni para el niño. Sí, el tema es, la jugada y la apuesta nuestra es hacer pasar ese goce al inconsciente, como decía Marcela, y hacerlo pasar al lenguaje y al juego. Cuando presenté el libro hace bastante, el que coordinaba, que era Gustavo Zlatopolsky, me preguntó, muy sincero, ¿se curan estos niños? Que nosotros podamos dar cuenta de para mí sigue siendo una investigación, sigue siendo una apuesta y pasan cosas y realmente uno puede dar cuenta. Pero es un tema a trabajar, no es una casuística difícil. No sé qué llamamos curación, pero sí llamamos que la apuesta de que entre el juego en el inconsciente, que aparezca el juego en un niño, que aparezca una pregunta. Que aparezca una pregunta, porque son niños que no se preguntan, no preguntan. El famoso planteo de Lacan, ¿por qué? Los por qué de los niños, él lo muestra, pues un por qué, que está detrás del deseo del otro. Y acá no hay por qué, no hay pregunta. Entonces, la apuesta es esa, que uno a la pesca de eso, ¿no? Que se pueda dar. Por eso en el caso de Natalia me pareció sorprendente, incluso todo lo que se armó. María del Carmen, estás ahí. No, estás muda. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Un gusto que estés acá nuevamente en el Erinda. Bueno, es un tema muy interesante. Como vos decís, hace muchos años que lo venís trabajando, pero también hablaste de la actualidad, ¿no? De la actualidad. Creo que de alguna manera lo que planteaba Marcela como rechazo a la castración y al inconsciente tienen que ver con el discurso capitalista, ¿no? En el cual estamos inmersos
bueno, y Lacan plantea que la salida al discurso capitalista es el discurso analítico. Y también, digamos, desde hace ya algunos años que en un taller trabajábamos las nuevas crianzas. Y realmente hay todo, digamos, una especie de empuje como para que algo de esto que vos planteás se produzca, porque con esto de la teta como libre demanda, el colecho, los aparatitos, como que ahora no me acuerdo cómo se dice en inglés, bueno, el aparatito que se pone en la habitación del niño, Baby call. eso, para que la mirada, ¿no? Vos hablabas de estos niños mirados, bueno, para que la mirada de la madre, del padre en este caso, esté siempre sobre el niño, aunque el niño esté a distancia, ¿no? Y me acordé de un artículo, no sé si era de Guitro Vaz, pero él habla de una paciente que acaba de ser mamá y entonces retoma el análisis y va con su hijo, bebé, y él sale y la ve en la sala de espera y lo que ve es un incesante movimiento de la madre por ponerle el chupete. El chico como reflejo, porque es una cuestión refleja, lo escupe y la madre se lo pone. El chico lo escupe y la madre se lo pone. Entonces él llega a la conclusión de que ahí el recorrido pulsional es llamativo, ¿no? Digamos, como si este recorrido pulsional que vos enunciabas con dificultades, es como que, bueno, el recorrido de la pulsión no es que recorre el agujero, ¿no? Sino que se acorta, porque la madre intenta encajarle el chupete, claro. Claro, Ahora es la tablet. Ahora es la tablet, el chupete. Bueno, sí, sí. Pero bueno, me parece interesante esto de que es un tema actual y que el psicoanálisis va a contrapelo de, bueno, muchas fórmulas de crianza que se le propone a estos padres que están tan desorientados, ¿no? También. Nada más. Gracias, Adela. Sí, además. En realidad siempre los padres estamos desorientados. ¿Por qué? Porque no hay una escuela para padres. Entonces, pero es diferente a esto, me parece, ¿no? Están, no sé si desorientados, están padeciendo como rechazo al inconsciente sería. ¿No? De la época, porque me parece que es muy, claro, muy propio de esta época. Bueno, es todo un empuje al goce y bueno. Un empuje al goce que impide el juego, porque todo claro. este tema de los jueguitos, uno cuando se mete con los jueguitos de esos niños que son adictos a los jueguitos, realmente es dificilísimo sacarle de ese jueguito algo que lleve a que uno se meta con algún personaje, porque realmente es una satisfacción que la van logrando y juegan una vez más, una satisfacción que no para. Por eso decimos que son adictos, realmente. Es una adicción. Y una adicción a una satisfacción que es como ponerle en chupete todo el tiempo, como decía recién María. Sí, esta época está armada para que todo está para armado. que desaparezca la infancia. Por eso son un paradigma del individualismo, del narcisismo, claro. Sí, y de la satisfacción y del imperativo al gozo. Porque ojo que hay un imperativo a gozar, ¿no? Sí. A ver si... No hay preguntas en el chat porque también se podía hacer eso.
poner o una intervención en el chat. Sí. La mirada. Lo que puse en el chat es Sí, ya lo del pequeño Hans, que lo encontré. Sí, Sí, por suerte le saqué. nos habían invitado. Nos Ah, habían bueno. invitado. Bueno, bueno. Está bien, no la voy a retar. ¿Yo puedo decir una cosita? Sí, Bueno, antes que nada, agradecerte, Adela, por estar acá esta noche y por haberte tomado el trabajo de leer nuestros casos. Bueno, y no, yo quería comentar, no tengo, digamos, una casuística muy, digamos, abultada, pero en lo que estoy, digamos, pudiendo conocer, digamos, en la clínica, cuando vos hablabas, o mejor dicho, Graciela, que tomaba la metáfora del soldado que aparece en tu libro, Graciela, que junto con este imperativo yoico, si bien ellos hacen los que los pulsiona, están también siendo comandados por el otro, que también me ha pasado escuchar en muchos casos que son chicos que pueden también manifestar el cansancio, ¿no? A pesar digamos, de esta agitación corporal, en algunos casos donde pueden, digamos, en algunos casos ni se puede decir, ¿no? Pero estoy recordando un caso puntual que cuando uno intenta, ¿no? Esto, ¿no? Digamos, empujar a que algo se pueda dialectizar con alguna pregunta, con algún chiste, bueno, con alguna invención, cuando uno los quiere sacar de ese empuje, en este caso se me viene un paciente con una cuestión ahí de los videojuegos, que es terriblemente tomado por este goce digamos, de la pantalla. Cuando uno quiere, digamos, perturbar un poco algo de eso en alguna situación, aparece para, porque si no me canso, me dice. ¿No? Y bueno, sí, esto de cómo los deja atados, Atados. Claro. ese goce también, sí. Y sí, están atados a ese goce, como nombró Estela Solano con el prólogo, tonto, ¿no? Ese goce tonto. Es así. En el caso me pareció interesante cómo en un momento se le marca la diferencia entre la angustia y otra palabra era. Entonces. A la madre, sí. A la madre. Y el portarse mal o el capricho, ¿no? Porque sale de ella, si esto no puede ser otra cosa. No, pero ella te dijo, como que hace esa angustia, y vos ahí le destacás. Entonces también una cosa es esto y otra cosa es angustia. No es lo mismo, le decía. No es lo mismo. No es lo mismo. Justamente la angustia es una punta para que uno pueda trabajar. Claro. Con un paciente adulto, con un paciente niño, por supuesto. Claro. Es decir, la angustia es un camino al inconsciente total, porque realmente es un camino. No engaña. Sí, yo como todavía el inconsciente, ¿cómo se llamaban esas jornadas que hubo en la EOL? El inconsciente aún, creo, ¿no? Aún el inconsciente. Aún el inconsciente. Yo tomé una comparación entre un caso de una niña y otro caso de un disparado de estos, un personaje que personificaba todo el tiempo, venía disfrazado de ninja y era un ninja, no paraba total, y una cosa.
Y esta niña que viene porque ella no quiere irse de una alumna que era buenísima, de 8 años, muy buena alumna, le encantaba la escuela, y en un momento me agarró una angustia. ¿Qué es angustia? Acá, ¿no? Y fue impresionante el trabajo de esa nena con este tema, que era cómo llegamos a un punto de la angustia, que era justamente el estar separada de sus padres, pero lo contó de una manera fantástica, porque dijo, ¿pero qué te molesta? Cuando mis papás, yo estoy sola y me quedo en la pieza y mis papás están juntos cocinando, y apareció en un juego que ella escribió y que sale justamente lo que es sola, la palabra sola, ¿no? Y que era como lo que la angustiaba, pero realmente es su angustia, ¿no? Bueno, la comparación era entre un tipo de caso, con estas características que opera el inconsciente, con su juego, con su dialéctica, con su... y el otro que había que se constituyó una fantasmática que se armó durante el trabajo de la cura. Pero... Y el valor que tiene la angustia para la subjetivación, ¿no es cierto? Porque sí. la angustia, ella decía en esta nena, lo sentían acá en el cuerpo, no era real eso, ¿no? Sí. Era un signo de que algo le estaba pasando. Que tal vez alguien medicaría, un médico medicaría la angustia, y para nosotros es importante la angustia, es productiva. ¿Vieron la frase que yo les dije de Miller, que habla de carácter? La frase era resistencia solitaria a las exigencias del otro, solo contra todos. Parece fantástico, ¿no? Solo contra todos, sí. A mí me pareció también interesante cuando leía el libro cuando me encontré con el mito de Narciso, que decía que la diosa Némesis era la diosa que lo castiga a Narciso por la desmesura yoica, que es la diosa que viene a hacer la justicia distributiva. Y lo castiga a Narciso por la desmesura yoica. Porque el tema del yo, realmente estos casos son el ich freudiano, el yo que se queda apretado en la cosa yoica y autoerótica y de satisfacción con sí mismo, como lo llamaba Freud, que es distinto a lo que arma Lacan cuando arma el je en francés, que lo distingue porque es justamente el pasaje por el otro, por la mediación del otro, simbólico, ¿no? Al yo que queda en el ich freudiano, ¿no? De la propia satisfacción.